Generalmente esas personas que te dicen que no es para ti o como que no rompas ese esquema es porque te quieren limitar tu brillo y generalmente quieren esconder tu luz para sobresalir ellos. Entonces, Claro. ahí es como, ya, es algo que me estás diciendo a mí porque realmente lo ves o es una inseguridad tuya proyectada en mí. Claro. Y ahí me he dado cuenta que la mayoría de los malos consejos son inseguridades de esa persona proyectada en mí y obviamente lo desplazo. Doctora Olive, muchas gracias por venir aquí. De verdad, sé que, bueno, a pesar de todas las circunstancias y todo el tiempo que ha pasado, y sé que tienes una agenda muy full, gracias por venir. De verdad que me contenta mucho. Sé que este podcast va a estar muy bueno. Gracias a ti por invitarme. De verdad que hace mucho tiempo, este es el segundo podcast del que formo parte, pero me gusta mucho esta ventana como de comunicación y esta nueva propuesta, así que estoy encantada de estar acá. Qué bueno. Mira, hay algo que me parece muy particular de ti, que mezclas mucho el tema de la medicina, la estética, con un estilo de vida nuevo, como un concepto nuevo que para mí eres pionera, la forma que lo expresas, que lo comunicas. ¿De dónde nació esa parte? ¿Cómo hiciste para integrarla? Ya, mira, me voy a extender un poco para explicarte desde el background, Claro. por las cosas que he pasado también y cómo surge esa iniciativa, ¿no? Recuerda que yo soy médico general, hice una especialidad en cirugía general y en la especialidad yo tenía un estilo de vida completamente diferente. O sea, era adicta al trabajo, súper organizada, tenía como una sensación de supervivencia del más apto y hacer las cosas por comerte al mundo. Claro. Es como una sensación como de Dios o que prevalecía el ego en ese momento. Claro. Sin embargo, durante mucho tiempo yo intentaba demostrar a los demás mi valía, mi trabajo, que yo podía y me dejaba como segundo plano, segunda opción y nunca hacía contacto con mi parte interna, ¿ok? En este proceso de transición, de migración y todo lo demás, yo dejé de hacer cirugía general y empecé a trabajar un poco, obviamente, en mi ambiente o ecosistema interno. Claro. Tuve que hacer terapia por la migración, Ok. por una separación previa que tuve, Claro. adaptarme un poco al entorno. Entonces allí empecé a descubrir el verdadero bienestar, ¿ok? Dije, ya, yo no quiero hacer al 100% cirugía general porque siento que me desgasta, que estoy en una sensación de supervivencia y a pesar de que trabajaba demasiado y era adicta al trabajo, incluso cuando trabajaba acá en emergencia, tenía una mentalidad de escasez y una sensación de que algo me faltaba. En ese cambio, en ese proceso, empecé a hacer la terapia y en la terapia me decían, mira, tienes que cuidar tu bienestar. Y yo, ¿cómo por resistencia, Cristian? Yo decía, no, ella está equivocada, los psicólogos solamente hablan de autoestima, de buscar tu bienestar interior. El ego. Allí yo lo rechazaba. Hasta que por fin empecé a hacer pequeños cambios en mi día a día, ¿okay? Desde el momento en que me levantaba, me dedicaba a acomodar mi cama, a hacerme un té, un cafecito, a leer, a eliminar los distractores y autocuidado en general. Empecé a comer mejor, empecé a hacer ejercicio, otro tipo de actividades o disciplinas y el simple hecho de aplicarme la cremita en mi cara me hacía sentir un poco más cómoda. Okay. Entonces empezó a cambiar un poco la visión que yo tenía acerca de la medicina y yo dije, hay una manera de fusionar esta parte en la que tú sientas un bienestar tanto interno, sin buscar distractores externos, y que también puedas promocionar un estilo de vida saludable. Claro. Ojo, yo no soy entrenadora, no soy nutricionista, son las cosas que me han funcionado a mí en este proceso y que he decidido compartir y me hace obviamente mucho mejor a la hora de capturar o tener a mis pacientes porque conectamos de una forma un poco más integral, global. Y es un manejo un poco más holístico, en el donde no solo buscas el bienestar a través de un Botox o ácido hialurónico, sino cambiando completamente el estilo de vida de ese paciente. Claro, ¿no? Y también veo que tienes un background, ¿no? Quizás no lo comunicas mucho, pero sí siento que tienes un background, tienes otros profesionales que dentro de tu grupo te acompañan y creo que eso es un plus bastante bueno. Y la forma, a mí me llama la atención es que siento que lo divides en tres aspectos, como que vida sana, el tema de la medicina estética, que no lo nombras mucho, pero sí también con un tema de cómo tú puedes estar mejor desde adentro hacia afuera y cómo podemos ir progresando en todo eso, lo que es la belleza. Y dentro de esto, esa chispa trabajadora, creativa,
Veo que eres muy activa en las redes sociales. ¿De dónde viene? ¿Cómo nació? ¿Nació desde un punto de que te tocó hacerlo o porque siempre se te dio? Mira, aquí hablaste de varias cosas. Esto no surgió de la nada, ¿ok? Incluso lo de la medicina estética a mí me apasiona muchísimo, pero no hablo como para no crear, para romper este esquema de que el médico estético solamente piensa en la banalidad o en la belleza, en el cómo te veas. Claro. No es cómo te veas. Incluso cuando tú me preguntas por qué haces esto o qué es lo que te apasiona, no es que el paciente se sienta mejor con lo que ve en el espejo. No, es cómo es percibido, que es diferente. No se trata de una imagen para mí, Cristian, se trata de una emoción que tú puedes transmitir con un cambio o alguna transformación en la que yo te puedo ayudar, ¿ok? Surgió al principio, yo cuando era pequeña no me consideraba tan creativa, a pesar de que ahora lo veo y sí era súper, hiper, mega creativa. Pero yo soy gemela. Entonces teníamos esta dualidad de que mi hermana era la creativa porque hacía artes plásticas, cortaba, pegaba, y yo era la persona un poco más técnica, más científica y todo lo demás. Ahí empezó a nacer mi interés y mi pasión por la medicina porque yo me hacía muchas preguntas constantemente. Es como, ¿de dónde venimos? ¿Cómo funciona el cuerpo? ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Qué nos identifica como hombres y mujeres? Y surgió mi pasión por la ciencia de la medicina. En el transcurso de la carrera, mi creatividad estaba enfocada en resolver un problema o una emergencia, en decir, bueno, aquí tengo esta paciente que tiene un tumor gástrico, mi creatividad era, vamos a cortar, pegar, unir, hacemos una anastomosis y voilà, salvamos la vida. Una de tus especialidades. Sí, entonces trabajábamos como más urgencia y mi parte creativa simplemente estaba enfocada en eso. Claro. Yo después, con todo el trabajo que he realizado, me he dado cuenta que la creatividad no está solamente en alguien, es algo innato al ser humano, Cristian. Sí. Hay gente que dice, tú eres más creativo que yo no soy tanto. No, el contador, el ingeniero, el profesor, el panadero, todos son naturalmente creativos. Es cómo expresamos esa creatividad. O cómo alimentas la creatividad, porque la creatividad es una parte del cerebro que hay que ir alimentando y que ejercitándola para que cada vez pueda ser más creativo. Tal cual. Claro. Entonces allí empecé a estudiar, me gusta mucho leer, empecé a ver documentales, entre otras cosas, para fomentar y cultivar esa creatividad y hacerla diferente, ¿ok? Entonces yo empecé a identificar qué cosas me hacían sentir creativa, que encendían mi magia, encendían mi alma y que también buscar un propósito. O sea, yo puedo ser creativa, pero lo más importante es que tú tengas como un norte o una guía. ¿Cuál es tu propósito de vida o por qué y para quién quieres hacer lo que estás haciendo? Claro. Incluso si es solamente para ti. Claro. Tú puedes ser creativa y decir, ok, yo voy a ser creativa en este momento porque quiero un momento de paz y de tranquilidad. Okay. ¿Cuál va a ser mi momento creativo en este momento? No hacer nada. Tú puedes acostarte, ver el techo, apartar todos los distractores y en ese momento tu creatividad va a aflorar porque tuviste un encuentro contigo mismo. Entonces hay muchas formas de explorar y de descubrir tu creatividad. Claro, ¿no? Y en esa parte de la creatividad que lo nombras mucho, por lo menos yo, en estas fases de la agencia, de liderar proyectos, tuve muchos percances con el tema de la creatividad porque sentí en algún momento no soy más creativo o cómo hago para reforzar la creatividad. Y la creatividad la encontraba en estos puntos de descanso, ¿no? Cuando dormía 8 horas, cuando comía la comida que a mí realmente me gustaba, cuando estaba rodeado y tenía estos detonantes dentro de la casa, no sé, el libro, el dibujo de mi hijo que me gustaba, todo este tipo de cosas, el entorno, la oficina, el color, todo eso son cosas que a uno le detonan la creatividad. Quizás así sea un momento de felicidad, hablar con alguien, ya sea después de salir de terapia, después de andar en bicicleta. A mí me nutre mucho y es un tip que le doy a muchas personas que se acercan a mí. ¿Cómo haces siempre para ser muy creativo? Uh-huh. Quizás, no sé, ¿cómo haces para dirigir un video y de repente estar detrás de la creación de una identidad de una marca? O cómo quizás crear un funnel de ventas. Y es algo que siempre me sirve es el ejercicio. Siempre. O sea, como que estar en constante movimiento es algo que me nutre mucho a mí. Sí, pero yo creo que ahí tenemos que evaluar qué es lo que a ti te funciona el ejercicio, ¿no? Tienes que conocerte para saber efectivamente qué te funciona. Y no necesariamente quiere decir que te inscribas en una clase de arte, que te inscribas en una clase de fotografía. Es que yo me vuelvo creativa haciendo nada. Yo me vuelvo creativa tomándome un café solita en un restaurante. O simplemente teniendo contacto con la tierra, con la naturaleza. Voy a un parque, toco la
la arena, toco la playa, explota mi creatividad. Exacto. Incluso cosas del día a día, Cristian, como la cocina. O sea, yo voy a cocinar y a probar este plato porque este plato me va a generar una sensación, una emoción diferente que va a explotar mi creatividad. Yo me voy a vestir con esta ropa no porque quiero ser adulado o lo que sea, sino porque esta ropa me hace sentir diferente y explota mi creatividad. Claro. Entonces hay muchas formas de evaluarlo. Claro. Y todos en algún momento entramos en un bloqueo creativo, en donde digo, ya, ¿y ahora qué hago? Esto no me funciona. Ese bloqueo creativo creo que es como una alarma para que tú vuelvas a sentarte, hacer una pausa, contacto contigo mismo y digas, ya esto no me está funcionando, necesito movilizarme, necesito pasar a otro nivel. Sale de tu zona de confort, de lo que te genera inseguridad para que puedas probar cosas nuevas y sigas, obviamente, cumpliendo tus propósitos. Claro. No, y yo te veo a ti que lo dices muy fácil porque me imagino que has pasado por muchas etapas de crecimiento, donde has estado muy incómoda, muy cómoda, donde quizás en estas etapas de crecimiento saca lo peor y lo mejor de nosotros. Pero sé que no es tan fácil, ¿no? Que no ha sido tan fácil. Y esta etapa de crecimiento y en estas etapas de efectividad, de no efectividad, de frustración que has tenido que lidiar, y todos los que creamos negocios, los que hacemos cosas, ¿qué es lo que destacas más o lo que te ha servido más a ti en estas etapas para decir, mira, estoy bien, estoy tranquilo o estoy tranquila, voy a seguir adelante? Para liderar, tú que lideras un equipo, ¿qué te ha servido más en el aspecto de tu vida? Mira, creo que describiría la palabra balance y ser auténtico. Y en algún momento en la carrera de la medicina, y más que todo también la medicina estética, todos sentimos que tenemos que estar en una competencia constante. Es como correr y que el proceso es lineal. El primero que llegue a la meta es el que gana. No, yo tuve que internalizar y decir, no tengo una competencia con nadie, solamente conmigo misma. Voy a llegar a la misma meta, pero mi objetivo es quién llega a la meta en la mejor condición, de la forma más saludable. Entonces, en ese punto, yo empecé a estudiar mis 4 pilares fundamentales, Cristian, y digo, estos no van a ser mis negociables, ¿ok? Claro. Tengo 4 pilares. El pilar de la mente, que es realmente como la psicología. El pilar del corazón, que se trata de las emociones, porque soy una persona muy emocional y he tenido que aprender a trabajar mis emociones. El pilar del alma y la espiritualidad, que no tiene absolutamente nada que ver con esto, sino que es esta energía que te mueve, y el cuerpo físico. Claro. Si tú tienes en control estos 4 pilares, vas a sentir que no estás bloqueado, que hay un flujo constante de energía que te permite lograr tus objetivos, ser proactivo y también buscar un propósito en esta vida. Si estos 4 pilares están en sincronía, ¿para qué me sirven? Para lograr un objetivo, un propósito, que generalmente implica el servicio, la ayuda a la sociedad. Claro. Si tú aportas algo, esto se te va a retribuir de una manera pero multiplicada, y te va a hacer mejor persona. Claro. Y en esta parte creativa que tú hoy en día expandes, porque lo veo en tus redes sociales, porque lo veo en la forma que abordas los pacientes, y lo veo en tu día a día, que compartes mucho a través de tus historias. ¿Tienes un equipo que te ayuda o todo lo haces tú misma a través de las redes? Porque veo que colocas carruseles, veo que a veces hablas sobre cómo comunicar en redes sociales también, que me parece muy interesante que tú domines eso hoy en día. Desde mi experiencia, que conozco muchísimos médicos, cirujanos plásticos, médicos generales, con muchas especialidades, siento que es una piedra en el zapato el tema de las redes sociales. Y gigante. Y siento que está bien como ellos lo ejecutan, ustedes los médicos, porque siempre buscan a alguien en que delegar. Porque quizás para un arquitecto es un poco más fácil, o para otra profesión, es un poco más fácil encargarse de las redes sociales. Pero que un médico que tenga que salir a operar o hacer algún tratamiento, tenga que estar pendiente de las redes sociales, de verdad es una responsabilidad muy grande y que los aturde, ¿no? Sí. Entonces, por eso me llama mucho la atención cómo haces con tus redes sociales. Me voy a extender otra vez para contarte un poco cómo surgió todo, ¿no? Yo dije, para poder crecer en el mundo de la estética, yo necesito apoyarme en las redes sociales, es fundamental. E incluso ahora
evalúo que no solamente en el mundo de la estética. Las redes sociales son una excelente oportunidad para tú llegar a otras personas, ayudar a otras personas, posicionarte en tu rubro y también alcanzar tu meta laboral. Yo quiero un posgrado, quiero ser reconocida, etcétera. Te va a ayudar las redes sociales. En algún punto empecé a buscar cuál es mi debilidad, las redes sociales y las finanzas, más que todo en el 2021, por ejemplo. Yo dije, son mis debilidades, tengo que potenciarlas y tengo que trabajar en ellas. Empecé a formarme en redes sociales, leyendo libros, Seth Godin, Hábitos Millonarios de Brian Tracy, en fin, muchos libros de crecimiento personal y de marketing. Y empecé a hacer formaciones y capacitaciones en marketing. ¿Qué libro en mi leíste tiempo de Seth libre. Godin? This is Marketing. Ya, Increíble, el mejor libro de marketing Te del mundo. recomiendo La Vaca Púrpura también. Ya, es buenísimo. buenísimo. Sí. También, si lo crees, lo creas, es increíble. También Te lo voy a recomendar, muy bueno. Sí, ¿Okay? es bueno. Ya, entonces, todo ese tipo de información me orientaron para saber qué estaba buscando y empecé a hacer formaciones con Vilma Núñez, con Isa Álvarez, que ahora actualmente hace unos 3 meses forma parte de mi equipo. Imagínate cómo cambian las cosas. Claro. Yanela en ese momento que estaba en Ecuador, ¿sabes? Que hacía InstaExpert, todo ese tipo de cosas. Esas formaciones me ayudaron a mí a conocer cuál era el lenguaje que yo quería transmitir, a identificar mi factor diferenciador en donde todos tenemos pacientes, todos podemos llegar a todos si tú tienes un factor diferenciador, porque a veces decimos, ¿por qué voy a hacer lo mismo si todo el mundo hace lo mismo? Yo mejor me quedo aquí tranquila. Tienes que romper el estigma, mostrando tu factor diferenciador. Entonces, estas formaciones al principio yo no tenía a quien delegárselo porque por supuesto era una responsabilidad que yo tenía que asumir. Y que también cuando tú quieres que algo salga bien al principio, yo decía, tienes que hacerlo tú. Y también dar el ejemplo, Cristian, yo no te puedo decir a ti, Cristian, ¿sabes qué? No me gusta cómo haces el marketing, no me gusta cómo haces la página, si yo no estoy ni con la mínima idea de lo que realmente significa tu trabajo. Siento que yo puedo aportar más a tu trabajo y que tú te conectes más conmigo desde el ejemplo. Y que al final el que va a recibir el mensaje es el cliente final tuyo o esa buyer persona que tú quieres transmitirle tu mensaje y que ese mensaje debe ser coherente porque hoy en día, lo digo por experiencia propia, lo veo todo, lo vi el año pasado, lo veo este año que está comenzando, médicos que se comunican a todo el mundo. Tal cual. Lanzan un mensaje y es para todos, ¿no? Y el médico realmente, por eso es que hay médicos muy exitosos dentro de las redes sociales, es el médico que sabe a qué público le está hablando, cuál es su paciente, cuál es el cliente ideal y cómo él reconoce más a ese cliente que el mismo cliente se conoce a él mismo. Entonces, eso es una de las claves muy fundamentales. Ahí te voy a decir algo que como médicos quizás estamos pensando, ¿no? Al principio, en esta competencia y en este ego, tú quieres demostrar valía, sabiduría, yo soy la mejor en esto, y se trata simplemente de ego. Pero no estás pensando en la necesidad de la persona allá afuera, sino simplemente quieres alcanzar la viralidad, tener mayores seguidores, porque el más visto es el más reconocido, etcétera, y empiezas a mirar hacia los lados buscando el crecimiento de los demás. ¿Y qué hago viendo los demás? Cuando tú dejas de ver hacia los lados y te enfocas netamente en tu crecimiento y en a quién tú quieres llegar, siento que va a ser un trabajo mucho más óptimo porque no vas a sentir que te desgastas hablándole a todo el mundo, que te desgastas transmitiendo un mensaje que no va a llegar y que simplemente tampoco ni conectas ni conviertes. Entonces, cuando yo empecé a identificar a quién le quería hablar, aún con 12,000 seguidores actualmente, tengo una comunidad fiel, tengo pacientes fidelizados, recurrentes, no me siento desgastada y llegó un punto en que ahora sí puedo delegar, ¿ok? Yo hago mis carrusel, yo grabo mi contenido, yo lo edito, yo incluso hacía mi estrategia, o esta estrategia, este mes quiero generar alcance, este mes quiero generar ventas, por ejemplo, y hacía mi estrategia en base a eso porque tengo el conocimiento. Y ahora, para delegar un poquito y sentirme más productiva en otros aspectos, traté de entregar ese trabajo al equipo con el que trabajo actualmente. Pero ya conociendo Tal cual. ¿Cómo era el proceso? Tal cual. Porque esa curva de aprendizaje la dibujaste, fuiste tú mismo. Sí. Y ahora, Cristian, es súper fluido, es muy ligero, yo me organizo, grabo mi contenido y no siento que estoy en una lucha constante o ansiedad porque necesito publicar. O publicar por publicar. No. Casi todo, mis publicaciones tienen un objetivo. Desde la historia hasta lo que tú ves en el feed, todo tiene un propósito, tiene un objetivo. No, y que es fundamental porque tú usas tus redes sociales para posicionar tu marca personal, ¿no? Y salir por llenar un espacio lo que hace es confundir a las personas que te siguen, ¿no? Siempre tienes que salir con un objetivo, tratando de aportar quizás
educando, Tal cual. inspirando, divirtiendo, abriéndole los ojos a las personas, que eso hablábamos antes del podcast, ¿no? Uh-huh. Que es lo que pasa hoy con los médicos estéticos y quizás hay médicos que venden otro tipo de cosas que en realidad no son. Uh-huh. Hay médicos que se otorgan títulos que en realidad no son títulos que ni siquiera existen. Entonces pasa mucho eso, ¿no? Sí, imagínate que también yo creo que he sido un poco disruptiva en esto de las redes sociales y la medicina estética, porque me considero una persona muy honesta. ¿Okay? Si tú eres honesto y directo con tu paciente, aterriza las expectativas, tu paciente va a estar un poco más consciente del resultado que le puedes aportar y va a estar más feliz al final de todo. Si tú le creas falsas expectativas, no lo escuchas, no buscas lo que él desea, no van a conectar, no va a haber sincronía en donde tu mensaje con tu labor. Claro. Entonces, durante este tiempo yo he trabajado un poco en ese concepto, en ese objetivo, en donde siempre darle mucha información a mi paciente, que se eduque, para que él también, si no escoge ir conmigo, no pasa nada. Hay médicos afuera para todos. Tú tienes que identificar por qué conectas con él. Porque él me informa, porque él me educa, porque él me da tips para mi casa. Cuando nada me funcionó, yo voy a ir a él. O simplemente porque conecto con su estilo de vida, con su personalidad, porque me genera cercanía. Mis pacientes llegan y me dicen, doctor, yo vengo porque es como si tuviese una amiga en persona. Me consideran su amiga aun cuando no me ven. Entonces, hay diferentes tipos o opciones para transmitir tu mensaje y que no todo vaya destinado a la venta, Cristian, porque cuando te enfocas solamente en vender, te vuelves una cuenta catálogo, y es parte de lo que te he comentado, que es romper esa estructura o esas barreras que le ponen al médico estético solamente por vender belleza o vender un servicio. No se trata de cómo te ves, se trata de cómo te sientes. ¿Y algo que le recomendarías a un médico que esté empezando o que venga de otro país, indiferentemente de la nacionalidad, que sea un médico general y quiera especializarse en tratamientos estéticos? ¿Qué le recomendarías? Primero, lánzate. O sea, al principio la gente cuando está acá, por temor a que le quites trabajo, te van a decir, no, aquí es súper difícil, necesitas mucho dinero, necesitas viajar, hacer cursos afuera. No, lánzate, busca información y obviamente tienes que tener un crecimiento. Aquí de verdad hay cosas que son autodidactas. No necesitas millones de dólares para un curso. Sí son costosos, pero hay muchas opciones de información. Lánzate. Segundo, sé auténtico, y es algo que yo profeso en mi día a día. Todos tenemos un factor diferenciador, muéstralo, y ahí siempre afuera habrá alguien que conectará contigo. Y sé constante, o sea, no puedes esperar que de la noche a la mañana tú tengas, no sé, una clínica, un espacio físico, ser el dueño de tu vida, tener libertad financiera, si no lo trabajas del día a día. Va a haber momentos en donde te vas a sentir frustrado y cansado y simplemente como que, ok, descansa. Date tus pausas, y yo siento que en esos momentos de pausa, Cristian, nosotros tomamos perspectiva, como que te alejas, empiezas a ver las cosas de una forma diferente, aún más clara, y ahí voy con todo otra vez, súper creativa, súper encendida, a comerme el mundo. Entonces, tómate tus pausas, tómate tu tiempo. A mí me gusta, para reforzar los tips que tú acabas de dar y que me parecen súper buenos, nos pasa a todos, ¿no? Los que no somos médicos, también en el tema de crear negocios, los emprendedores, siempre creemos que debemos llegar rápido a un objetivo. Eso nos pasa mucho. Y en esa etapa, yo ya lo hablaba, en esa etapa de llegar al punto A al punto B, queremos ir corriendo. Y no deberíamos ir corriendo, deberíamos ir poco a poco, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Nos queda la frustración, los cambios de humor. Nos pasa muchísimo el tema de coincido, algo que tenemos mucho en común. Las personas que creamos negocios o que tenemos personas a cargo o colaboradores, es muy frustrante esa presión, ¿no? Sí. Y otra de las cosas que es muy importante es que el tema de las redes sociales no es un juego. Siento que las personas llegan a redes sociales con la finalidad de hacerse viral, tener seguidores. Es chévere. Todas las personas que han monetizado a gran escala las redes sociales, pero hay niveles y también hay para todo el mundo. Siento que no es necesario, lo digo por mí, y por clientes dentro de la agencia que hemos estructurado comunicaciones, funnels, páginas web, hemos llevado redes sociales, hemos hecho branding, que hemos empezado con 100 seguidores y hemos logrado escalar el negocio poco a poco, porque es prácticamente una escalera de valor que tú vas a ir subiendo poco a poco y Tal cual. Hoy en día siento que son muy manipulados.
Entonces ves en las redes sociales, te conectas y lo que ves es alguien agarrando un jet privado, de repente llega alguien ya que tiene una clínica, de repente llega alguien que viaja por todo el mundo. Entonces nos queremos como que parecer a veces o ser influenciados por todo eso. Y es muy importante lo que tú dices porque para el médico es muy difícil y en esa etapa de frustración cae muchísimo. Cae mucho, entonces siente que no lo logré, que publico por publicar, Exacto. Nadie conecta con mi contenido y es porque te está saltando un montón de principios que son súper sencillos. Ser auténtico, ser constante, tener disciplina y sobre todo tener paciencia. Sí, pero fíjate que cuando tú dices lo de las redes sociales y la medicina o los profesionales de la salud, ven el marketing como un hobby, ¿ok? O solamente piensan para vender, tengo que hacer marketing. Ya va, el marketing no es solamente para vender. No, y el marketing no es nada más Instagram. No es nada más Instagram. Hay miles de plataformas, miles de herramientas y obviamente miles de propósitos que puedes lograr con las redes sociales. No se trata solamente de un hobby, hacer algo temporal o de vender. Esto te puede impulsar enormemente en tu negocio, como marca personal, como emprendedor, en miles de aspectos. Entonces es importante que lo veas como un trabajo. Cuando tú le des a las redes sociales o al marketing en general la importancia que tienen en tu vida, vas a empezar a notar cambios y mejoría en las labores que haces en el día a día. Entonces, ser constante, nutrirte, también cuando decías lo del consumo de redes sociales, yo pienso que a veces es importante que te apartes de todo. O sea, las redes sociales están allí, como hablábamos, para distraerte, para hacerte sentir cómodo, para que no salgas de tu seguridad, ¿ok? Para que no crees realmente, para que le delegues esa función a alguien más. Pero cuando tú eliminas los distractores, empiezas a crear cosas que son originales, que son propias y realmente a cambiar tu mundo, tu entorno, tus proyectos. Y otra cosa que a mí me hace mucho ruido hoy en día de las redes sociales, me pasa mucho y nos pasa todo como equipo, es que, y por eso me gusta mucho que te hayas capacitado, porque eso te da ventaja. ¿Por qué ventaja? Porque cuando llegas a un equipo de marketing, sabes que estás delegando y que esas personas piensan diferente y que están haciendo su trabajo y quizás el trabajo de estas personas es demasiado creativo o es poco creativo o es creativo y ya. Pero que tienen un objetivo y que tú no estás tratando de guiarlo o quizás entorpeciendo quizás realmente porque conoces cómo es esta curva de aprendizaje, cómo funcionan las redes sociales y cómo puedes comunicar de una manera coherente, ¿no? Sí. Y otra cosa, me mencionaste el tema de los números. Hoy en día, ¿cómo te sientes con los números de tu empresa? ¿Los entiendes un poco más? Súper cómoda. O sea, si te refieres a los números de dinero, por así decirlo, manejo de finanzas, a nosotros no nos acostumbran a sentirnos cómodos hablando de dinero. Claro. Cuando hablas de dinero es una persona interesada, por ejemplo. Solamente piensa en el dinero. No, a ver, todo el mundo está pendiente de su economía, todo el mundo quiere la libertad financiera, algo así. Tienes que tener organización y manejar tus finanzas, ¿no? Algo que ocurre mucho en los médicos, no quiero generalizar, ojo, que el que le quede la capa que se la ponga, por así decirlo, es que trabajamos demasiado para generar más dinero y ese no es el propósito, porque al fin y al cabo tú ves y cuando te das vuelta no tienes nada, tienes 60 años y sigues haciendo turnos y lo más valioso para mí es el tiempo, Cristian. Entonces llegó un punto en que mis no negociables son el tiempo. ¿Cómo hago yo para que mi tiempo valga más? Y allí empecé a trabajar un poco mis finanzas y a ponerlas en orden, como que no puedo dejar que todo el flujo se escape, darme la vida del mundo, la mejor casa, el mejor carro, irme de viajes y al fin y al cabo no voy a tener nada y estoy trabajando ¿para qué? Sí, yo puedo trabajar y vivir y estar cómoda, sentirme feliz porque me encanta viajar, cabe destacar, pero siempre siendo consciente de mis finanzas y cuál es el propósito de ese momento, ¿no? André me ayudó muchísimo con eso, André Vitán, para organizar mis números y ya todo se siente ligero, fluido, como súper organizado porque también soy muy planificada. Entonces, no, y que al uno tener desordenado los números, eso es una angustia muy ruda, muy fuerte, muy densa y es una tensión que le sumas a tu vida sin necesidad, ¿no? No es necesario facturar mucho para estar tranquilo, no es necesario
poder llegar a un punto A, a un punto B demasiado rápido. No se trata de dinero, ¿no? Se trata más que todo de bienestar. Y es como lo que yo he aprendido, ¿no? El tema del bienestar, a tener más tiempo para mis hijos, a llegar más sereno a la casa a la hora de poder conectar mejor con las personas, que es el núcleo, ¿no? Pero ahí entran varios temas, ¿no? Primero, a veces también cuando tú tienes una empresa, entra el ego de que yo soy empresario, soy emprendedor, todo lo puedo hacer yo porque soy capaz de todo y soy dueño de mi tiempo. Sí, sí. Y cuando tú dejas al ego ahí a un lado, dices, ya, yo lo puedo hacer, pero mejor voy a delegarle esta función a alguien que sea especialista en el caso para que me ayude, para yo solventar un poco de carga y dedicarme realmente a las cosas en las que soy buena y ser más productivo. Claro. Entonces tú delegas esa función a alguien que te acompañe en el proceso. A veces también piensas como que no voy a pagar en eso no es importante, es súper caro tener un contador. No, sí, hay contadores que son un poco más costosos, pero te van a multiplicar los ingresos o te vas a sentir un poco más abundante. ¿No? Y te vas a sentir más capaz de tomar decisiones para el futuro, porque tal cual. Cuando tú empiezas a crear negocios, no hablas tanto de presencia, sino que estás construyendo algo más para un futuro. Y en este paso, de todo este camino que has embarcado acá, sobre todo en Chile, ¿cuál ha sido el peor consejo que te han dado? El peor consejo es como, generalmente cuando llegué como que, no, mejor no lo hagas porque es muy difícil. Generalmente lo he escuchado en varios aspectos de mi vida, como claro. que eso no es para ti. Ya va, a mí nadie me dice claro. qué es o qué no es. O sea, generalmente esas personas que te dicen que no es para ti o como que no rompas ese esquema es porque te quieren limitar. Claro. Quieren limitar tu brillo y generalmente quieren esconder tu luz para sobresalir ellos. Entonces, claro. allí es como, ya, es algo que me estás diciendo a mí porque realmente lo ves o es una inseguridad tuya proyectada en mí. Claro. Y ahí me he dado cuenta que la mayoría de los malos consejos son inseguridades de esa persona proyectada en mí y obviamente lo desplazo. Claro, yo aprendí en una conferencia de Brené Brown, ella dice que no podemos permitir escuchar de alguien que no está en la arena donde tú estás un consejo, ya sea positivo o negativo, porque esa persona no está viviendo lo que tú estás viviendo. Entonces hay que tratar de saber también las personas con que nosotros nos rodeamos. Y algo que yo he podido desarrollar a lo largo de estos 8 años es saber a quién escucho y a quién no. Tal cual. Y saber qué dejo procesar en mi cerebro y qué no. Es una habilidad que desarrollar. Como tener ese filtro. Sí, ese filtro es muy importante. Sí. Porque quizás, poniendo un ejemplo, yo acepto una palabra de una persona que quizás no está en esta arena donde yo estoy, o que está viviendo las mismas cosas, o está sobre la misma presión que estamos, y por tratar de complacer o encajar o lo que sea, trato yo de llevar lo que esa persona me está diciendo a mi día a día y me puede destrozar o puede destrozar a cualquier persona, ¿no? Sí, pero yo también creo que es importante que tú identifiques que cada quien habla desde tu experiencia. Sí. Tú te van a decir una mala opinión y tú dices, ella habla desde lo que ha vivido, claro. desde su experiencia. Sí. Como que no puedo generalizar porque no soy yo. Claro. Y también aprender a diferenciar y a filtrar un poco las buenas o las malas opiniones. A veces las malas opiniones o lo que consideras son malas opiniones son retos que te ponen en el camino u oportunidades para que tú puedas ser mucho mejor. ¿Crees mucho en las personas que restan y suman? Completamente. Sí. O sea, yo soy fan y fiel creyente de que si tú te rodeas de las personas correctas, vas a crecer mucho más rápido, vas a lograr tus propósitos. Si tú tienes una red de apoyo, bien sea familiar, en pareja, de amigos o con personas, empresarios posiblemente, claro. eso te va a ayudar muchísimo a tu crecimiento. Claro. Cristian, el que cree que va a hacerlo todo solo y que va a querer solo, quizás lo haga, claro. ¿ok? Pero ¿a qué costo? Claro. Es como que llegaste a la meta rápido, pero ¿en qué condición llegaste? Sí. Pero si tú te apoyas de las personas adecuadas y que te sumen y también empiezas a potenciar un poco su crecimiento, vas a tener una super empresa. O sea, claro. cuando me dicen, ¿por qué tú no tienes una empresa? Millones de razones te tengo. Claro. Millones de razones te tengo. Y en unas es que para mí está muy marcada la diferencia entre qué quiero ser. Claro. Yo quiero ser empresaria, dueña de un negocio, emprendedora, o quiero ser una líder claro. de equipo. Claro. Yo quiero ser una líder. Es completamente diferente. Entonces, sí.
Incluso, no, y que eso es el éxito para ti. Ese es el éxito para mí. Incluso yo puedo ser líder de un equipo en donde yo los eduque a nivel mundial sin tener realmente una empresa o un negocio, ¿ok? Y hay muchas diferencias entre ser líder y empresario, que creo que tú lo hablaste en uno de tus podcasts anteriores, en donde el líder generalmente primero trabaja en sí mismo, después trabaja en los demás. Aprende a comunicar de forma efectiva, a escuchar un poco a su personal, a su público. Trata de potenciar las habilidades individuales de cada uno para que se sientan cómodos, felices, proactivos. Cuando trata de delegar el trabajo ideal para la persona ideal, entonces tiene como esa intuición en reconocer, tú eres ideal para esto, te voy a dar esta tarea. Y lo más importante, prioriza su bienestar físico, mental y emocional. Yo no puedo ser líder y sin dar el ejemplo. Creo que tú eres tu principal caso de éxito y de transformación. Y otra cosa fundamental es que hagas sentir a las personas que son parte de. Exacto. ¿Me entiendes? Exacto. Porque por lo general nos pasa a nosotros en la agencia. Yo cuando comencé esto manejaba a las personas como empleados, ¿no? Y con lo que te dije fuera del podcast, tratar a las personas así, a mí me costaba porque era primera vez que yo, y no sabía, estaba desde el desconocimiento, pero en esta mastermind que yo aprendí que, y lo aplico hoy en día, nosotros no tenemos empleados, nosotros tenemos colaboradores, y yo desde el día 1 de que las personas lleguen a entrar a mi grupo de trabajo, nosotros somos varios grupos, mira, yo no soy tu jefe, tú eres un colaborador. Y antes lo hacía, me metía mucho en los temas de creativos de trabajo por ser creativo, y hoy en día fluye. Y a nosotros nos va a determinar o nos va a corregir o nos va a hacer crecer el mismo cliente. Ese es nuestro mayor jefe, el cliente. El cliente es lo que nos va a definir todo. Y el mejor consejo que tú has aplicado en tu vida que te han dado. Sé empática, sé auténtica, ten calidad de servicio. Esas 3 cosas han cambiado mi mente y es más que todo... Pero tú lo integras en todo, ¿no? Yo lo integro tanto en tu trabajo como en tu vida. Sí. Con lo de auténtico obviamente me ha costado porque he pasado por muchas fases y obviamente en esa inseguridad de no demostrar tanto como eres porque puede ser mal percibido, puede generar dolor o roces o porque el médico no debe hacer marketing, porque el médico no debe hacer esto o aquello. Tienes que romper con eso, ¿no? Y siempre mirar el trabajo del otro, ahí dices, no, tienes que ser auténtico. Empático, y también va un poco de la mano con lo que decíamos de líder, de empresa, de tu paciente o tu cliente ideal. Es que a veces tienes que pensar, alguien me contestó mal en la calle. Ok, quizás está pasando un mal día. No se trata de ti. No es que, ¿qué hice yo para que esa persona me tratara mal? No, es como que él tuvo un mal día. O quizás a esa persona no le gusta el trabajo que está haciendo. Exacto. No. Entonces ahí es ser empático. Ponerte un poquito en los pies de la otra persona. ¿No crees que eso desgaste a uno emocionalmente? Ya va. Tú sí te desgastas si te lo tomas muy en serio y asumes tu carga. No, yo siempre evalúo las cosas, Cristian, como desde un observador, desde afuera. Incluso a mí misma, yo a veces pongo mi ego al lado que me está repitiendo cosas como pensamientos rumiativos todo el día. Yo digo, ya va, este es mi ego. Tú estás evitando que yo cumpla con este deseo o que yo me arriesgue. Yo lo voy a hacer, aunque estés allí todo el tiempo hablando y cuestionándome. Lo voy a hacer. Entonces, ándate con tu miedo, te sientas aquí al lado, allá en el puesto de atrás del carro, que yo voy a conducir. Yo conduzco y yo mantengo, obviamente, el control de mi vida. Cuando alguien, por supuesto, hay gente que es muy negativa, que todo el tiempo te carga de energía negativa, si tú eres muy empático, tú vas a absorber esa carga y te vas a desgastar. Ahí tú escoges simplemente verlo desde el observador y alejarte, tomar distancia para verlo desde otra perspectiva sin involucrarte en esos asuntos porque obviamente puedes salir perjudicado. A veces nos hace falta muchísimo que en los colegios, veo yo, ¿no? por mis hijos, ¿no? Inteligencia emocional. Eso no te lo enseñan. Educación financiera. Eso no te lo enseñan. Valores. Solución de problemas. Esas son cosas que tiene un líder. Los mejores líderes no están siendo líderes porque tienen el mayor coeficiente intelectual porque sacaron 20 en toda la universidad. No. Bueno, el dueño del Facebook no es una persona que pasó por la universidad. No los querían en el colegio, pensaban que eran unos desadaptados y todo lo demás disruptivos precisamente por eso. Pero tienen otras habilidades que potenciar. Soluciones de problemas, habilidades blandas, gestionan sus emociones de una mejor manera. Eso te hace una persona más
inteligente, digamos. ¿Y crees que es difícil hoy en día vivir fuera de este sistema que hoy en día existe en los países? Como que, un ejemplo, por lo menos no mandar al niño al colegio y darle otro tipo de educación. O quizás no llevarlo a las actividades que supuestamente hoy en día están bien vistas. ¿Sientes que sería un camino difícil o un camino fácil? No, sería un camino súper difícil porque estás yendo en contra de todo lo que te dice el sistema que hagas. ¿Okay? Claro. No te digo como que anda y lleva a tu niño, claro, no lo llevas al colegio. Claro. Pero, por ejemplo, depende de la cultura. Hay cultura japonesa, creo que no lleva a su niño a la escuela convencional. No tienen 8 horas en el trabajo, no, tienen 3 horas, son clases digitales y hoy te vas a encargar de finanzas, manejo de emociones, psicología, etc. Entonces, es un buen plan, pero todo depende de lo que a ti te funcione. Claro. Ojo con esto, y te voy a dar una analogía que yo siempre utilizo. Yo pienso que educar se trata de ver a tus hijos o al público, a la gente que te rodea, como una semilla. Una semilla que tú tienes que regar, simplemente nutrir para que esa semilla florezca y crezca, ¿ok? Si tú empiezas a decir a la semilla cómo va a crecer y le dices, mira, tienes que ser una flor, una rosa roja, tienes que tener 5 espinas, lo vas a condicionar. Nosotros no escogimos el lugar en donde nacimos, el lenguaje que hablamos o cómo nos vemos, claro, pero estamos condicionados a las cosas del sistema. Entonces, tú ahora de grande, cuando tienes este conocimiento, puedes cuestionarte absolutamente todo y decidir qué puedes creer y qué inculcarle a tus hijos. Claro. Entonces, en ese punto de educación, los puedes acompañar. Siempre creo que es importante que en un sistema hayan directrices, hayan reglas, por eso es que es importante que la escuela también, que se relacionen con otras personas para que puedan lidiar con los problemas del día a día. Claro. Porque si los metes en una burbuja que estás preparando, que van a afrontar, no saben, están en completo desconocimiento. Claro. No, yo siento que a los hijos no se crían, los hijos se orientan, se acompañan, se contienen, sobre todo en el tema de la contención. Es muy importante con el tema de las emociones, que sepan identificar, porque a nosotros los adultos nos pasa demasiado. Exacto. No sabemos a veces ni cómo nos sentimos y llegamos a viejos y no sabemos, ¿no? Entonces tratamos, ahí es donde yo aplaudo mucho a las personas que me dicen, yo estoy en terapia, antes era un tabú, yo veo que ahora una persona que esté en terapia es una persona con que yo puedo establecer mejor una comunicación, no es que la que no esté está mal, no, porque es una decisión también un poco robusta, pero a lo que voy es que criamos hijos para el mundo, ¿no? Y para la vida. Mi mamá decía eso. Mi mamá decía, tú no eres mi hija, tú eres hija del mundo. Claro, y fui hija del mundo. Sí, exactamente. Ella falleció, yo quedé para el mundo. Claro, exactamente. Y allí también creo que es importante primero cambiar la mentalidad. Hay mucha mentalidad negativa, entonces es tu decisión realmente cambiarte el switch y decir, voy a dejar la mentalidad de escasez, de negatividad y empezar con un poquito más de positivismo, claro, independientemente del ambiente en donde hayas crecido, claro, Cristian. Eso es como muy importante. No, eso no determina nada. Eso o sea, es fuerte. Puede ser que determine, pero si al final puedes tú sacar lo mejor de ti, pues no determina del lugar que vengas, ni de dónde vengas, ni por qué situación hayas pasado, ¿no? Tal cual. Cuando cambias la mentalidad, te aprendes a reconocer qué emoción tengo, por qué la estoy sintiendo, por qué estoy molesta, por qué estoy triste, y allí la vas a cambiar mucho más rápido. Y todo esto tú lo aplicas dentro de tu consulta, ¿no? Sí. Entonces es bastante integral. Sí, yo creo que me caracterizo por tener una consulta como un poco más holística, claro, más integral. Y son cosas que yo he aplicado en mi práctica y que incluso he visto que otras personas como que la han adaptado. Obviamente yo no descubrí el agua caliente. Claro. Yo tengo influencia y he leído muchas cosas o cómo se practica la medicina a nivel mundial y cómo puedo hacer para que la medicina estética sea vista de una mejor manera. Porque al fin y al cabo seguimos siendo médicos. Entonces, cuando yo empiezo a estudiar a mi paciente, yo no le digo simplemente, ¿qué quieres hoy? No quiero labios, no quiero botox, no. Y yo le digo, no me digas qué quieres. Dime qué sientes, cómo te ves en el espejo y yo de alguna u otra forma puedo escoger o seleccionar el tratamiento ideal para él, ¿ok? Y también creo que ha sido una gran intervención el hecho de modificar o ayudarlo a reconocer cuáles son los hábitos que lo están perjudicando. Porque nosotros somos, nuestro exterior, Cristian, es un reflejo de nuestro ecosistema interior. Entonces, o las decisiones que hemos tomado en el pasado. Si tú no duermes bien, andas tomando alcohol,
estás fumando, no haces ejercicio, estás adicto al trabajo, comes chocolate, comida chatarra, eso se va a ver tanto en la calidad de tu piel, en las ojeras, en la producción de las arrugas o cómo envejeces. Entonces, como que mi principal objetivo es tratar de modificar primero tu ambiente interior y después modificar un poco tu entorno. Y de allí tu perspectiva, claro, el cómo te sientes y tu imagen va a cambiar. Y lo demás, dar unos toquecitos de luz. Claro. Es como que yo te voy a ayudar a resaltar estas características anatómicas o tu individualidad, respetarla. Tu naturalidad para que te sigas viendo como tú, pero mejor. Ese es mi propósito. Ya, me encanta mucho la forma en que lo has estructurado. Siento que eres una persona de mucha estructura. Nos hablábamos atrás de Singapur y siento que es una referencia bastante rígida, aunque el término quizás a algunas personas no les guste mucho, ¿no? Pero la estructura siento que ayuda mucho hoy en las personas. A ver, yo antes me describía como, a veces me describo como estructurada, pero cuando empiezo a pensarlo, lo describo como planificada y organizada. Claro. ¿Okay? Porque tampoco se trata de negro o blanco, hay unos tonos grises allí que podemos negociar. Claro. Pero la planificación le da orden a mi vida. Claro. El orden me hace como que cumplir con todos mis objetivos sin sentirme que me estoy desgastando en el proceso. Claro. Es como, yo voy a hacer estas tareas hoy, lo logré, me aplaudo, me felicito por las pequeñas tareas y ya me queda tiempo para hacer lo demás. Claro. Mira, y para finalizar, quiero hacerte una pregunta que les hacemos a todos. Si te dieran la oportunidad de escribir una frase en el cielo para que todo el mundo te recordara, ¿cuál sería esa frase? Creo que escribiría algo que es como medio irónico, pero diría algo como, deja de ser tú, y a la vez, sé auténtico, mantén tu esencia. Porque cuando digo deja de ser tú, es que rompe con todo el esquema de las cosas que te han dicho, porque quizás la persona que estás mostrando no eres tú realmente. Entonces, cuestiónatelo y cuando digas, ya, esta soy la persona que quiero ser, sé auténtico y mantén tu esencia. Eso te hará muy exitoso, a mi parecer. Claro, me gusta mucho.